El amigo del gimnasio que se volvió aterrador. Para esta historia voy a llamarme Nolan. Todo empezó de la forma más normal posible, en un gimnasio. Si vas al gimnasio con frecuencia, sabes cómo funciona. Empiezas a ver siempre a las mismas personas. Al principio solo intercambian miradas o un pequeño gesto con la cabeza. Con el tiempo ya no finges que no los conoces y simplemente dices, ¿qué tal? Yo iba casi todos los días después del trabajo. Siempre a la misma hora, siguiendo la misma rutina. Era la parte más estable y predecible de mi día. Uno de los habituales era un tipo llamado Josh. Era el tipo de persona que claramente quería que los demás lo vieran como un levantador serio. Siempre llevaba camisetas ajustadas, una botella mezcladora en la mano y una enorme bolsa deportiva. Estaba tan seguido en el gimnasio que parecía que prácticamente vivía ahí. Al principio solo intercambiábamos gestos de saludo cuando pasábamos cerca de las pesas. Hasta que un día todo cambió. Yo estaba a punto de usar el banco de press cuando Josh, que estaba en el banco de al lado, me miró y preguntó, ¿puedes ayudarme con un spot? Acepté. Me coloqué detrás del banco mientras levantaba la barra. Era fuerte, eso hay que admitirlo. Hizo varias repeticiones, pero en la última se quedó atascado y tuve que ayudarlo a colocar la barra de nuevo en el soporte. En cuanto terminó, empezó a hablar. Como si hubiera estado esperando ese momento. Me preguntó cuánto tiempo llevaba entrenando, cómo organizaba mis rutinas, de dónde era, en qué trabajaba, preguntas normales de gimnasio. Respondí de forma general. Cuando preguntó dónde vivía solo mencioné el área, no la dirección. Él dijo que vivía cerca y se rió como si eso significara que estábamos destinados a ser amigos. Antes de volver a mi entrenamiento, me preguntó si tenía Instagram. Me mostró su teléfono y lo seguí. No parecía gran cosa. Hoy en día la gente intercambia redes sociales todo el tiempo. Durante las siguientes semanas empezamos a hablar más cuando coincidíamos en el gimnasio. Yo se acercaba, preguntaba que estaba entrenando, hacía comentarios como si me estuviera entrenando aunque yo no se lo pidiera. No era ofensivo, solo un poco demasiado. También empezó a enviarme mensajes por Instagram. Memes del gimnasio, vídeos de gente fallando levantamientos o ediciones dramáticas de culturistas. Yo reaccionaba con un emoji y seguía con mi día. Un día me escribió para invitarme a un festival local que se celebraría ese fin de semana. Era uno de esos eventos de pueblo con puestos de comida, música en vivo y gente bebiendo desde el mediodía. Acepté. Pensé que sería una salida rápida. Pero cuando lo vi allí, algo se sentía diferente. En el gimnasio parecía tranquilo y controlado. Fuera de él, era como si no tuviera botón de volumen. Estaba exageradamente animado. Me saludó con demasiada energía y empezó a hablar sin parar. Lo más extraño fue que comenzó a cambiar de voz constantemente. A veces hablaba con una voz aguda como de caricatura. Luego pasaba a una voz grave y rasposa. Al principio me pareció gracioso por lo inesperado. Pero siguió, y siguió, y siguió. Después de unos tragos empezó a hacer bromas inapropiadas sobre personas al azar. Comentarios que definitivamente no deberías decir en voz alta, especialmente delante de familias. Yo sonreía incómodo mientras miraba alrededor esperando que nadie escuchara. Le dije un par de veces que se calmara. Pero él solo respondía riendo, y luego decía mi nombre con una voz falsa y espeluznante. Nolan, como si fuera parte de un chiste interno. Lo hacía una y otra vez. Después de un par de horas me fui a casa pensando lo mismo. Josh era raro, pero probablemente inofensivo. Pero después de ese día empezó a escribirme mucho más. Mensajes todos los días. Preguntando qué hacía. Si iba al gimnasio. Si quería salir otra vez. Al principio respondía, pero poco a poco dejé de hacerlo. No soy de las personas que quiere estar escribiendo todo el día con alguien que apenas conoce. Un fin de semana me invitó a un bar. Dijo que también irían 2 chicas. Eso hizo que sonara más normal. Así que acepté. Cuando llegué, Josh ya estaba algo borracho. Pedimos bebidas, y esperamos. 10 minutos. 20 minutos. Las chicas nunca llegaron. Cuando le pregunté, dijo que habían cancelado. Lo dijo como si fuera algo normal. En ese momento me di cuenta. Probablemente nunca hubo chicas. Solo era una excusa para que yo fuera. Y entonces empezaron otra vez, las voces. Pero ahora eran aún más raras. Se reía con una risa falsa. Luego hacía como si llorara. Después hablaba con una voz profunda como un villano de película.
Todo mientras estábamos sentados en medio de un bar lleno de gente. Las personas alrededor empezaban a mirarnos. No porque fuera gracioso, sino porque era incómodo. Josh parecía disfrutar la atención. Se volvía más ruidoso, más extraño, y seguía repitiendo mi nombre. Nolan, ¿escucha Nolan? Como si necesitara decirlo constantemente. Después de un rato ya no podía soportarlo más. Inventé una excusa diciendo que tenía que ayudar a mi hermano. Su cara cambió inmediatamente. Parecía molesto, como si lo hubiera traicionado. Aún así me levanté y me fui. En el camino a casa sentí un enorme alivio. Decidí que no volvería a salir con él. Solo sería alguien que veía en el gimnasio, nada más. Pero Josh no parecía entender eso. En el gimnasio empezó a seguirme de máquina en máquina. Intentaba iniciar conversaciones todo el tiempo. Como si hubiéramos sido mejores amigos durante años. Así que empecé a cambiar mi horario para evitarlo. A veces funcionaba. A veces no. Y cuando no lo veía, me sentía mucho más tranquilo. Hasta que una noche escuché algo afuera de mi ventana. Era verano. Mi ventana estaba entreabierta. Entonces escuché una voz. Baja. Arrastrada. Intentando sonar aterradora. Dijo mi nombre. Nolan. Sentí un escalofrío inmediato. Me levanté y miré por las persianas. No vi a nadie. Pero sentía que alguien estaba ahí afuera. Le escribí a Josh. Solo pregunté. ¿Estás afuera de mi casa? Tardó varios minutos en responder. Finalmente escribió una sola palabra. No. Nada más. Eso lo hizo aún más sospechoso. La noche siguiente volvió a pasar. Esta vez la voz venía desde el patio trasero. Nolan. Era exactamente la misma voz falsa que él usaba cuando bromeaba. Me acerqué a la ventana rápidamente, pero no había nadie. Furioso, le escribí un mensaje. Le dije que si volvía a aparecer cerca de mi casa llamaría a la policía. Luego lo bloqueé. Pensé que eso sería suficiente. Pero unos minutos después, levanté un poco las persianas. Y lo vi. Una silueta. Parada justo frente a mi ventana. Tan cerca que bloqueaba parte de la luz. Grité que se fuera y que no volviera nunca. La figura se movió lentamente y desapareció en la oscuridad. Esa noche no dormí. Dejé de ir a ese gimnasio. Me cambié a otro más lejos. Instalé cámaras alrededor de mi casa. Durante 3 semanas no pasó nada. Hasta que una mañana salí y vi que una de las llantas de mi auto estaba completamente desinflada. Al acercarme noté algo peor. Había un corte limpio en el costado del neumático. Alguien lo había hecho con un cuchillo. Y en ese momento supe exactamente quién había sido. Nunca lo volví a ver. Pero desde entonces aprendí algo importante. A veces la persona más aterradora que conocerás es alguien que comenzó siendo solo un extraño amigable en el gimnasio. Pero la historia no terminó ahí. Esa respuesta me dejó con una sensación extraña en el estómago. Era demasiado simple. Demasiado corta. Si alguien te preguntara por qué cree que estás afuera de su casa, lo normal sería preguntar qué está pasando. Pero él solo escribió, no. Nada más. Dejé el teléfono a un lado intentando convencerme de que estaba exagerando. Tal vez solo había sido mi imaginación. Quizás algún vecino o alguien caminando por el callejón detrás de mi casa. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente Josh volvió a escribirme como si nada hubiera pasado. Preguntó por qué estaba siendo tan distante. No respondí. No quería iniciar una conversación. No quería darle ninguna razón para seguir escribiéndome. Pensé que ignorarlo sería suficiente para que perdiera el interés. Pero la noche siguiente, volvió a pasar. Esta vez no estaba debajo de mi ventana. La voz venía desde más lejos, desde el fondo del patio. Era la misma voz falsa. La misma forma exagerada de hablar. Como si alguien estuviera intentando sonar aterrador a propósito. Nolan. Escuchar mi nombre de esa manera me heló la sangre. Salté de la cama y me acerqué a la ventana rápidamente. Abrí un poco las persianas y miré hacia el patio. Todo estaba oscuro. El viento movía ligeramente las ramas del árbol del fondo, pero no había nadie. Aún así, la sensación de que alguien había estado ahí hacía solo segundos era imposible de ignorar. Cerré la ventana inmediatamente y aseguré la puerta trasera de la casa. Luego tomé mi teléfono otra vez. Esta vez no le pregunté nada. Le escribí directamente que si volvía a aparecer cerca de mi casa llamaría a la policía y pediría una orden de restricción.
Terminé el mensaje llamándolo un maldito raro. En cuanto lo envié, lo bloqueé. Pensé que con eso sería suficiente. La mayoría de las personas se asustan cuando escuchan la palabra policía. Pero yo claramente no era como la mayoría. Me acosté de nuevo, mirando el techo, incapaz de dormir. Aunque había encendido el ventilador al máximo para cubrir cualquier ruido del exterior, mis oídos seguían atentos, esperando escuchar algo más. Después de unos minutos la curiosidad pudo más que el miedo. Me levanté lentamente y levanté apenas un poco las persianas. Solo lo suficiente para mirar hacia afuera. Y entonces lo vi. Una silueta. Una figura oscura estaba parada justo frente a la ventana. Tan cerca que bloqueaba parte de la poca luz que venía del patio. Sentí que el corazón me saltaba al pecho. Grité lo más fuerte que pude a través del vidrio. «Lárgate de aquí. Y no vuelvas nunca». La figura se movió. Retrocedió lentamente, y luego desapareció entre la oscuridad del patio. Me quedé ahí varios segundos temblando, esperando escuchar el sonido de la puerta del jardín o pasos alejándose. Pero solo había silencio. Después de esa noche ya no me sentía seguro en mi propia habitación. Cualquier pequeño ruido afuera me hacía pensar que había vuelto. Dejé de ir completamente a ese gimnasio. No quería que supiera mis horarios ni mi rutina. Me inscribí en otro gimnasio al otro lado de la ciudad, aunque era más caro y quedaba más lejos. También dejé de publicar cosas en Instagram durante un tiempo. Cada noche revisaba las cerraduras de puertas y ventanas varias veces antes de dormir. Pasaron 3 semanas. Y no volvió a pasar nada. Poco a poco empecé a relajarme. Hasta que una mañana salí de mi casa para ir al trabajo y noté algo extraño en mi auto. Una de las llantas estaba completamente desinflada. Me agaché para verla mejor, y fue cuando lo noté. No era un pinchazo normal. Había un corte limpio en el costado del neumático. Alguien lo había hecho con un cuchillo. Miré a ambos lados de la calle, esperando casi encontrar a alguien observándome. Pero no había nadie. No confronté a Josh. Sabía que hacerlo solo alimentaría lo que fuera que estaba pasando en su cabeza. Ese mismo día compré cámaras de seguridad y las instalé en la parte delantera y trasera de la casa. También puse luces con sensor de movimiento en el patio. Gasté más dinero del que quería, pero la idea de no saber quién estaba afuera era mucho peor. Desde entonces intento mantener un perfil bajo. No salgo tarde por la noche. Cambio mis rutas cuando conduzco. Y cada vez que recibo una notificación de movimiento en las cámaras, mi corazón se acelera. Lo peor de todo es pensar que todo comenzó de la forma más normal posible. Solo siendo amable con alguien en el gimnasio. A veces basta con dejar entrar a la persona equivocada en tu vida, para que después sea casi imposible sacarla.